Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Praise God. Oh, church, I'm excited. Who's excited today for the word of God? Amen? Yo estoy emocionada hoy por Amen. la You can palabra do de a Dios. little better. Amén. Who's excited? Who's excited? ¿Quién está emocionado por la palabra de Dios? Glory to God. Glory Gloria a to Dios. God. Amen. Thank you, Jesus. Okay, so we're gonna start by praying, Vamos a comenzar vamos a orar, but I do want to say that it is an honor pero quiero decir que es un honor and it is a privilege y es un privilegio to share the word of God every time. compartir la palabra de Dios cada vez. And I will always say it. Y siempre Amen. lo voy a decir. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, I Padre thank you. Celestial, te doy gracias. Thank you for this opportunity. Gracias por esta oportunidad. Thank you, Heavenly Father, to share your word with my brothers and sisters today. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos y hermanas hoy. I ask you to speak to them Te pido, Dios, que les hables and to touch them y que los toques and take all the glory. y llévate toda la gloria. In Jesus' mighty name I pray. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. So the theme of the year, who remembers the theme of the year? ¿Cuál es el tema de este año? ¿Alguien se recuerda? It's living on purpose. Viviendo en propósito. What a wonderful theme. ¿Qué tema más maravilloso tenemos? And this series, Y esta serie, and in this series that we have been talking about y en esta serie que hemos estado hablando, the will of God de for la our life, voluntad de Dios para nuestras vidas, and how to be a disciple and how to make disciples. de cómo ser discípulo, de cómo hacer discípulos. And in this month of March, Y en el mes de marzo we're going to talk about obedience and transformation. vamos a estar hablando de obediencia y transformación. Amen. Amén. But let me start by sharing this. Déjame comenzar compartiendo esto. My son Joshua, I have a son and a daughter. Yo tengo un niño y una niña, y mi hijo Joshua. My daughter is 11 and my son is 7. Mi hija Sophie tiene 11 años y Joshua tiene 7. And my son Joshua, Y mi hijo Joshua, when he was about 5 or 6 years old, cuando tenía como 5 o 6 añitos, I saw he was having a challenge to be obedient. me di cuenta que estaba teniendo como un reto siendo obediente. And you know, every time I would ask him to do something, Y cada vez que yo le pedía que hiciera algo, he was just a kid, you know. y era un niñito, And when we don't know how to be, like when we're parents, y nosotros como padres we don't go to training to be parents. no vamos a entrenamiento We don't go de to ser como school ser to be padres, parents. no vamos a una escuela para como ser padres, So we just lean on the wisdom of God así que simplemente nos acostamos de la sabiduría de Dios and we become parents. y ya entonces somos padres. So I prayed and I asked God one Así que day, yo oré y le pedí a Dios un día, how can I make Joshua to be more obedient? ¿cómo logro hacer que Joshua sea Oh. más obediente? Or what do I do? Give me wisdom. ¿Qué hago? Dame sabiduría. And at that moment, Y en ese momento, God reminded me the Bible verse. Dios me recordó aquel versículo bíblico When Jesus said and asked Peter, cuando Jesús le pregunta a Pedro, do you love me? ¿tú me amas? So I got on my knee one day Así que un día me puse en mi rodilla when I was talking to cuando Joshua estaba hablando con Josué and con I Joshua, said, Joshua, y le digo, Joshua, do you love me? ¿tú me amas? And he said, yes. Y él I me love dijo, you." sí, yo te amo. Then I felt to say, then if you love me, you will obey. Y yo le dije, si tú me amas, yo sentí And you decirle, will do tú what I said. me vas a obedecer y vas a hacer lo que yo te digo. Because Jesus said that to Peter. Porque Jesús le dijo eso a Pedro, He asked that question. le hizo esa pregunta, And then Jesus said, feed my sheep. entonces Jesús le dijo, entonces alimenta mis ovejas. So obedience Así que la obediencia is God's love language. es el lenguaje de amor de Dios. Let me repeat that. Obedience Déjame decirlo otra vez, la obediencia is God's love language. es el lenguaje del amor de Dios. What touches God the most Lo que toca a Dios más is your obedience to Him. es tu obediencia a Él. Praise God. Gloria a Dios. When we are a disciple of
of Jesus, Cuando somos un discípulo de Jesucristo, when we are learning how to be a disciple, mientras estamos aprendiendo a ser discípulos, not just a follower or a no, believer, no solo un seguidor o un creyente, a disciple, pero un discípulo, I believe these three things are very, very important. yo creo que estas tres cosas son muy importantes. First, surrender, Primero es rendirse, then a servant heart, to be a servant, después tener un corazón de siervo, o sea, servir, and then to be obedient, to have an obedient heart. y lo tercero es tener un corazón obediente. And obedience doesn't have to be a chore. A chore? La obediencia no tiene que ser como un trabajo, It should be like a delight, obeying God. debería ser como un deleite obedecer a Dios. And in the Bible, there is a Bible verse Y en la Biblia hay un versículo in 2 John 6. en 2 de Juan, el versículo 6, It's very short, y es bien cortito, but it's powerful. pero es poderoso, And we're going to read it. y lo vamos a leer. All right. It says, and this is love, Y dice, y este es el amor, that we walk in obedience to his commands. que andemos en obediencia a sus mandamientos. And this is love, Y este es el amor, that we walk in obedience to his commands. que andemos en obediencia a sus mandamientos. Powerful. Es muy poderoso, Powerful. muy poderoso. The first commandment is to love the Lord. El primer mandamiento es amar a Dios. To walk in obedience to his commands is to love him. Y el caminar en obediencia a sus mandamientos es amarlo. Obedience should look like every day asking God, God, what do you want me to do? How can what do I do? Like asking God these questions. La obediencia debe verse como tú todos los días preguntándole a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te voy a obedecer? Everywhere I go, Donde quiera que yo voy, at my work, a mi trabajo, my business, mi negocio, at school, a la escuela, God, Dios how can I be an instrument for you to use me? me está preguntándole, Dios, ¿cómo puedo hacer un instrumento para que tú me uses? How can I be obedient to you? What do I do? What ¿Qué should I hago? do? ¿Cómo puedo ser obediente a ti? When we go to the book of John, chapter 14, Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 14 in verse 15, y versículo 15, it says, Jesus is speaking, y Jesús hablando dice, if you love me, si me amáis, keep my commands. guardad mis mandamientos. There's another version that says, obey my commands. Hay otra versión que dice, obedece mis mandamientos. And on verse 23, right there in the same chapter, Y en ese mismo capítulo, el versículo 23, Jesus replied, Jesús les respondió, anyone who loves me el que me ama will obey my teaching. guardará mi palabra. My Father will love them, Mi Padre le amará. and we will come to them and make our home with them. Vendremos a él y haremos morada con él. Now, ready? ¿Están listos? Anyone does not love me Ahora el que no me ama will not obey my teaching. no guarda mis palabras. These words you hear are not my own. They belong to my Father who sent me. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. How many of us love God? ¿Cuántos de nosotros Raise your hand. amamos a Dios? Levanta la mano. Yes, everybody, we all love God. Todos nosotros amamos a Dios. Then we will obey his commands. Entonces vamos a obedecer sus mandamientos. Praise God. Right now, I'm just going to give you 3 points Y yo te quiero dar 3 puntos about obedience and transformation. sobre la obediencia y la transformación. The point number 1 is the call to obedience. Lo primero es ese llamado a la obediencia. Deuteronomy 28:1 says, Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 dice, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu So, Dios. obedience is fundamental
Así que la obediencia es fundamental. It's a fundamental principle Es un principio fundamental in our relationship with God. en nuestra relación con Dios. Through the scripture, A través de la through the scripture, yes, A través de las escrituras, God promises blessings for those who walk on His ways. Dios nos muestra promesas para aquellos que obedecen o caminan en sus caminos. But obedience shouldn't be like rules. Pero la obediencia no debe ser por reglas. Shouldn't be like I have to be obedient. No debería ser tengo que ser obediente. Like the Bible says, don't lie. Okay, Como la Biblia I'm not dice, gonna lie. no mientas, no voy a mentir. No. It should be No debería ser así, sino que debería de ser about trust, sobre confianza, about love, sobre el amor. about the submission to God's authority. Se debería tratar de someterse Amen. a la autoridad de Dios. Amén. Praise God. Gloria a Dios. We see Abraham, right? We see the story of Abraham. Vemos la historia de Abraham. He was obedient. Él fue obediente. God told him, leave your homeland. Dios le dijo, sal de tu tierra. And he didn't know where he was going, Y él no sabía para dónde iba a ir, but he was obedient. pero él fue obediente. Then he said, take Isaac. Después le dice, toma a Isaac. And he did it, and he was about to kill his own son. Y él estaba a punto de sacrificar a su propio hijo. But he did it. He was obedient. Él estaba siendo obediente. Sometimes obedience doesn't make sense. A veces la obediencia no tiene sentido. Oh, Jesus. But we're called to be obedient, Pero estamos llamados a ser obedientes, to obey, a obedecer, even if we don't see the full picture. aun cuando no podemos ver la pantalla completa. Even though Aún trusting God's plan, even when it's uncertain. confiando en el plan de Dios, aun cuando no es cierto. And this opens the door to His blessings and transformation. Y esto abre la puerta a su bendición y a la transformación. And this is going to lead me to point number 2. Y esto nos lleva al punto número 2, Transformation la transformación through obedience. a través de la obediencia. Transformation La transformación through obedience. a través de la obediencia. See, I titled the message, Yo le puse como título al mensaje, Obedience Leads to Transformation. la obediencia nos lleva a la transformación. Romans 12:2 Romanos 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, dice, no os conforméis a este siglo, but be transformed by the renewing of your mind. sino que sed transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. True transformation happens La verdadera transformación sucede when we align our thoughts cuando alineamos nuestros pensamientos and actions y nuestras acciones with God's word. con la palabra de Dios. Amen? Amén. Amen. Tell your brother and sister, don't fall asleep. Dile a tu vecino, no te duermas. It's gonna get better. Se va a poner mejor. It's coming, Por I promise. ahí viene, se lo prometo. Amen. True transformation happens La verdadera transformación sucede when we align our thoughts and actions to God's word. cuando alineamos nuestros pensamientos y acciones con la palabra de Dios. Because what happens? Porque ¿qué sucede? The world often pressure us El on mundo nos presiona muchas veces to follow its ways. para que sigamos Right? sus caminos, ¿verdad que sí? Or it's only me. ¿O es solamente a mí? Right? The world out there is a system out there Hay un sistema allá afuera on how to do things. de cómo hacer cosas. Right? You can look it up on YouTube. Lo puedes buscar en YouTube. How to be happy. Cómo ser feliz. How to be successful. Cómo ser exitoso. What is success? ¿Qué es el éxito? The world has a system out there, Y el mundo tiene un sistema allá afuera and it pressure us y nos pone presión to follow it. para que lo sigamos. But Pero obedience to God la obediencia a Dios renews our minds renueva nuestra mente and transform us into His image. y nos transforma a su imagen. Amen? Amén. Because when we renew our mind, Cuando renovamos nuestras mentes, we are getting transformed. estamos siendo transformados. See, this is what happens. Esto es lo que sucede. The enemy, right? We have an enemy, Tenemos un enemigo, ¿verdad? attacks our mind sometimes. El enemigo ataca nuestras mentes a With veces thoughts. con pensamientos. That's why it's important there Y por eso es que es importante to renew our mind. que renovemos nuestra mente. Because when we renew our mind with the Word of Porque God, cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, we're being transformed. estamos siendo transformados. For example, Por ejemplo,
if a thought in your mind comes of fear, Si viene un pensamiento de miedo o de temor a tu mente, I'll give you my example. te voy a dar mi ejemplo. All right, I'm going to be vulnerable. Is that Me voy okay? a hacer vulnerable, ¿está bien? Okay, so for example, I have a thought of fear, Por ejemplo, tengo un pensamiento de temor and it comes, okay, don't do that, don't get out of your house, don't do this, don't get into the car because you're going to die if there's an accident, da, 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 da. un pensamiento. Do I have a witness here? No salgas de tu casa, Then no in te the metas al. mind is what happens. Hang on. The best. Wait. Okay. No salgas de la casa, no te metas al carro porque puedes tener un accidente y morirte. Alguien puede darse cuenta de alguien se relaciona con esto como nuestra mente. ¿Ok? The best Hollywood movies Las mejor películas de happen in our Hollywood minds. suceden en nuestras mentes. Is somebody with me here? ¿Alguien conmigo? Amen. I thought it was the only one. Yo creí que yo era la única. Praise God. So what do we do in that moment? Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? We go to the Word of God. Vamos entonces a la palabra de Okay, Dios. so, the enemy is telling me fear, right? It's O sea, showing me fear. What the Bible says about fear. Ok, el enemigo me está diciendo miedo, miedo, miedo. ¿Qué dice I la go to the palabra Word of God. sobre el miedo? Y yo voy entonces a la palabra de Dios. Okay, the Bible says La Biblia dice that God has not given me a spirit of fear, que Dios no me ha dado un espíritu de temor, but of self-control, pero sino de dominio propio, but of power, de poder, love, de amor. and then I'm renewing my mind. Entonces estoy renovando mi mente And every time I do that, y cada vez que yo hago esto, I'm being transformed. estoy siendo And transformado. then the next day happens the same. Y la próxima vez pasa A lo thought mismo. comes into your Que mind. viene a tu mente. What do we do? ¿Qué hacemos? We run to the Bible. Vamos a la Okay, Biblia. now I have anxiety. Tengo ansiedad. All right, let's see what the word says about ¿Qué anxiety. dice la Biblia sobre and la I ansiedad? renew my mind again. Voy a renovar mi And mente again. otra vez y otra and vez again. y otra vez. And guess what? ¿Y sabes qué? We've been transformed. Estamos siendo transformados. Amen. Amén. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So in this Bible verse, En este versículo bíblico, speaking about the world, hablando del mundo, do not conform to the pattern of this world. dice, no os conforméis a este siglo o a los patrones de este siglo. We cannot conform to No the nos podemos pattern of this conformar world. con We este have, mundo. we have to be different. Tenemos que ser diferentes. I know there is a pressure. Yo sé que hay una presión. Out there is a pressure Allá afuera hay presión to follow its ways. para que sigamos sus formas. Because, there, right now I just remember a song Ahora me acordé de una canción that it que says, dice, if Ephesians says to imitate Christ, si Efesios dice que imitemos a Cristo, why do we look so much like the world? entonces ¿por qué nos parecemos tanto al mundo? I'm going to get in trouble. Me voy a meter en problema. Because it's true. Es cierto, We have to be different. tenemos que ser diferentes. We cannot be conformed to the pattern of this world. No podemos conformarnos a los patrones de este siglo. And some people will say, Y alguna gente va a decir, don't be, there's a Spanish word, legalista, yeah, rajatabla. How do you translate that word? legalist. All right, don't be legalistic. Or this is legalism. O eso es legalismo. No, it's not. No, no es. No, it's not. You know what it is? ¿Tú sabes lo que es? It's loving God Es amar a Dios with everything you have. con todo lo que tú tienes. With your mind. Con tu mente, With your con heart. tu corazón, With your feelings. con tus emociones. Every cell of your body loves Que God so cada much célula de tu cuerpo ame a Dios tanto that all you want to do is obey. que lo único que tú quieres hacer es obedecerle. That all you want to do is do what the Bible says. Que lo que tú quieres hacer es hacer lo que la Biblia dice. That all you want to do is to be holy because He is Y holy. lo único que tú quieres hacer es ser santo porque Él es santo. And He tells me to be holy. Y Él me dice Amen. que es santo. All you want to do is be obedient Y lo único que tú quieres hacer es ser obediente because you want to carry God's presence. porque quieres llevar la presencia de Dios. Because an obedient heart carries God's presence. Porque un corazón Oh, obediente aleluya. carga la presencia de Dios. And you just want to be obedient to God. Y tú quieres ser obediente a Because Dios. you love God so much. Porque tú amas a Dios And out tanto. of your love for God, Y de ese amor por Dios, you are obedient. tú entonces eres obediente. Hallelujah. Praise God. Amen.
Praise God. And there's another song too that I just remembered that says, just give me Jesus. Hay otra canción que dice, solo dame a You Cristo. can keep the world. Te puedes quedar con el mundo. Just give me Jesus. Solo dame a Cristo. Amen. Amen. We can see the example of the disciples' transformation. Podemos ver el ejemplo de la transformación de los The discípulos. disciples of Jesus, they were just ordinary men. Los discípulos de Cristo eran hombres ordinarios. We have a fisherman. Teníamos un pescador, We have a tax collector. un colector Collector de taxes. impuestos. They were Yes. just ordinary men. Eran hombres ordinarios. But through their obedience to Jesus, Pero a través de su obediencia a Cristo, they become bold witness of the gospel. se hicieron gente que eran muy atrevidos con respecto al evangelio. Peter Pedro, denied Jesus, el que había negado a Jesús, but he became a fearless preacher at Pentecost, pero después de ahí se convirtió en un predicador sin nada de temor cuando llegó Pentecostés. and his transformation was a result of obedience to Christ's command Y su transformación fue un resultado de su obediencia al mandato de Cristo, to wait for the Holy Spirit. de esperar por el Espíritu Santo. Without obedience, Sin obediencia we cannot be transformed. no podemos ser transformados. Amen. Why? ¿Por qué? Because we have a free will. Porque tenemos una voluntad, un libre albedrío. And out of your free will, Y de ese libre albedrío, God wants you to be obedient. Dios quiere que seas obediente. Because if not, we will be robots. Porque si no seríamos como robots. And God doesn't want robots. Y Dios no quiere robots. Amen. He wants from your free will, Él quiere que de tu libre albedrío, you take the action tú tomas esa acción to be obedient. de ser obediente. Hallelujah. If we want to experience true change in our lives, Si queremos experimentar verdadero cambio en nuestras vidas, we must be willing to let go of worldly influences and submit to God's word. tenemos que estar dispuestos de soltar toda la influencia del mundo y someternos a la voluntad de Dios. Amen. Praise God. So we are going to be transformed into Jesus' image. Así que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. But who is Jesus? Pero ¿quién es Jesús? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? To you. Para ti, To ¿quién me. es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? This is a question Y esa es una pregunta that in Luke 9, que en Lucas capítulo 9, Jesus asked his disciples. Jesús le hizo a sus discípulos. And it all happened when he was praying alone and then the disciples joined. Y sucedió cuando él había estado orando solo y luego sus discípulos vinieron. In chapter 9, verse 20, Y en capítulo 9 de Lucas, versículo 20, he asked them, él les pregunta, who do the crowds say that I am? ¿quién dice las multitudes que yo soy? And they answered, Y él le respondieron, John the Baptist. oh, Juan el Bautista. Some said that you are Elijah. Algunos dicen que tú eres Elías. And others say that you are one of the old prophets that has risen again. Y otros dicen que eres uno de los profetas de la antigüedad que ha resucitado. Then Jesus asked this question to his disciples. Entonces Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. Now who do you say I am? ¿Y vosotros, quién dice que yo soy? Who is Jesus to you? ¿Quién es Jesús para ti? Who do you say Jesus is? ¿Quién tú dices que Jesús es? Who do I say Jesus is to me? ¿Quién es Jesús para mí? So Jesus with this question is establishing his identity. Y Jesús con esta pregunta entonces está estableciendo su identidad. But then the Bible verse on 23 later on, Pero y más adelante en el versículo 23, we're going to see Jesus extending the disciples an invitation. vemos que Jesús le extiende una invitación a los discípulos. And it's to discipleship. Y es al discipulado. And this Bible verse is one of my favorite ones. Y este es uno de los versículos favoritos míos. Luke 9:23. Versículo 23 de Lucas 9. Then he said to them all, Entonces le dijo a todos, if anyone desires to come after me, si alguno quiere venir en pos de mí, let him deny himself. niéguese a sí mismo, Take up your cross tome su cruz daily, cada día, not every week, no una vez a la semana, not only monthly, no una vez al mes, daily, cada día, and follow me. y sígame.
Right there, amen. Right there, Jesus is extending this invitation Ahí está Jesús extendiendo esta invitación with these 4 words. con estas palabras. Deny, Niéguese, cross, la cruz, follow, sígame, and lose. Lose. luz. Soltar. Soltar. Dar. Yes, because on Bible, on verse 24, it says, Porque en el versículo 24 dice, for whoever anyone desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Deny, cross, follow, and lose. Así que niéguese, cruz, seguir y perder. Now, before the invitation, he was asking this question. Y para esa invitación él estaba haciendo esa pregunta. So they answered the answer that Peter answered. Entonces vemos la respuesta que Pedro da. You are the Christ of God. Tú eres You are the Messiah. tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, eres el Mesías. Yeah, because Jesus just wasn't a good man. Porque Jesús no era solamente un buen hombre. He just wasn't just someone that the prophet, whom the prophet spoke. No era alguien simplemente de quien los profetas habían hablado. He wasn't just another religious leader. Él no era simplemente otro líder religioso. He was the Messiah. Él era el Mesías. Because in Luke 9, En Lucas 9 we see all the book, vemos a través del libro, every single thing that Jesus did, vemos cada cosa que Jesús hizo, the miracles, los the milagros, signs. las the señales, teachings. las enseñanzas. It was a full description that he was the Messiah. Era una descripción de que él sí era el Mesías. See, because if we go through the book of Luke, Si vamos a través del libro de in Lucas, chapter 1, desde el capítulo 1, we see Jesus vemos a Jesús as a little boy. como un niño pequeño. But he was just not an average little kid Pero él no era un niño that regular he was playing que estaba and simplemente he got jugando lost. No, y se no. perdió. No. He was a kid Él era that un was niño at his father's house. que estaba en la casa de su That padre. he was into his father's Él business. estaba en los negocios de su That's padre. what Jesus was. ¿Quién era Jesús? And in Luke chapter 3, Y en Lucas 3, he was not just a man being baptized by John the él Baptist. no era simplemente otro hombre siendo No, 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 bautizado no. por Juan el Bautista. He was the one upon the Spirit descending like a dove. Él era aquel sobre el cual el Espíritu Santo descendió como una paloma. And a voice from heaven said, "This is my Y son, una voz desde el cielo dijo, este es mi hijo, whom I'm very well en pleased." quien estoy muy complacido. He wasn't just a man fasting in the wilderness. Él no era solamente un hombre que estaba en ayuno en el desierto. He was the one upon whom redemption of all humanity rested. Él era aquel hombre sobre quien la redención de toda la humanidad estaba. The one whom the prophets testify. Aquel sobre el cual los profetas habían testificado. The anointed one. El ungido de Dios. He was Jesus. Él era Jesús. The one who had come to preach the good news to the poor Aquel que había venido a predicar las buenas nuevas a los pobres. and to proclaim release to the captives. Y aquel que vino a proclamar libertad a los cautivos. He was the architect of the universe, El arquitecto del universo. being able to heal and restore El que podía sanar y restaurar. and to banish demons back to hell. Y que podía enviar los demonios de regreso al infierno. He was the one. Él fue el único. I get excited when I talk about Jesus. Yo me emociono cuando hablo de Jesús. Who could look at the winds Que podía mirar a los vientos and the waves y a las olas. and say, "Peace, be still." Y que les daba la orden de que se callaran y que se mantuvieran calmadas. All creation obey him. Toda la creación le obedece. He was just not another religious leader Él no era simplemente un líder religioso or just a mere teacher of the law. o un maestro de la ley. He was the fulfillment of it. Él era el cumplimiento de la ley. He was Jesus. Su nombre es Jesús. When he opened his mouth Cuando él abría su boca with this authority, con esta autoridad, oh, people
People were healed. La gente eran sanados. The sick were healed. Los enfermos eran sanados. The lame were walking. Los que eran paralíticos podían caminar. The oppressed was healed, Los que was freed. estaban oprimidos eran declarados libres. Dead were being raised. Los muertos estaban siendo levantados. And crowds will follow him. Y había multitudes que lo Wherever seguían. Jesus went, there were Donde quiera crowds. que Jesús iba, había multitudes. That's why he asked that question. Por eso él hizo esta pregunta. Who do the crowd says that I am? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Praise God. This was Jesus. Este era Jesús. And we have to be transformed to his image, Y tenemos que ser transformados a su imagen, to the Messiah. al Mesías. See, every single day Cada día that we're living in surrender and in obedience que estamos viviendo en rendición y obediencia to God, a Dios, we're being transformed into his image, estamos siendo transformados a su imagen, into the image of Jesus. a la imagen de Jesús. How to be more pure Cómo ser like más Jesus. puros como How Jesús. to be more loving like Jesus. Cómo ser más amorosos como Jesús. How to be more meek. Cómo ser más mansos como Jesús. How to have victory. Cómo tener victoria. How to speak with authority Cómo hablar con autoridad. like Jesus. Como Jesús. How to serve like Jesus. Cómo servir como Jesús. How to yield your life like Jesus. Cómo ceder tu vida a Jesús. How to be obedient like Jesus. Cómo ser obedientes como Jesús. Oh, no. I just didn't come to preach you another message of obedience. Yo no vine a predicarte otro mensaje de obediencia. I came to tell you Yo vine a decirte that we need to be obedient que tenemos que ser obedientes in order to be transformed. para poder ser transformados. Let me repeat that again. Déjame repetirlo. I'm going to say it like Pastor Rob says. Como lo dijo I'm Pastor going to Rob. repeat it until someone gets excited. Lo voy a repetir hasta que alguien se emocione. We need to be obedient Tenemos que ser obedientes in order to be transformed. para poder ser transformados. Amen. Amén. Praise God. Hallelujah. Transformation, the way that God transforms a person's heart La forma en que Dios transforma el corazón de un hombre is by you giving him permission. es a través de que tú le des permiso. And how do we do that? ¿Y cómo lo hacemos? Taking the action to be obedient. Tomando la acción para ser obedientes. By doing what he's saying to do in his word. Al hacer lo que Él dice en su palabra. Whether we like it or not. Sea que nos guste o no. When every day we walk in obedience to God. Cada día cuando estamos caminando en obediencia a Dios. Every single day. Cada día. God is transforming us Dios está transformándonos to be more like him. para que seamos más como Él. Amen. Praise God. So point number 3, El punto número 3 it's the power of obedience in trials. es el poder de la obediencia a través de las dificultades. How many of us we had trials and ¿Cuántos de difficult nosotros tenemos situations? dificultades, tribulaciones, pruebas? Right? Did you know that you were tested in the trial? ¿Sabías que fuiste probado en la prueba? When I was in my trial when I was sick, Cuando yo estaba pasando por mi prueba cuando estaba enferma, I was trying to survive. yo estaba tratando de sobrevivir. I was not thinking about, oh, is God testing me? Yo no estaba pensando, ¿será que Dios me está probando? I was just trying to be alive. Yo estaba simplemente tratando de mantenerme viva. But I was tested. Pero yo fui probada. I was tested Yo fui probada with the sickness that was back then. con aquella enfermedad en esos días. And God tests us in different situations. Y somos probados en diferentes It situaciones. doesn't have to be only a sickness. No tiene que ser solamente una enfermedad. It could be like if you're having any difficult situation with maybe your family member, your marriage, Quizás es con una situación difícil que estás teniendo con tu esposo, tu esposa o algún your familiar. financial situation, Quizás es tu situación financiera. or even at work with your coworkers or boss. O quizás en el trabajo, sea con tus compañeros de trabajo o aún tu jefe. He's testing the obedience right there. Está probando tu obediencia. How do you act? ¿Cómo estás actuando? What do you do? ¿Qué estás haciendo? Are you going to be obedient to what his word says? Vas a ser obediente a lo que dice su palabra. If you are in a problem, Si estás en un problema, what does God say about that? ¿qué dice Dios sobre eso? And if we are actually being obedient, Y si estamos siendo obedientes, we can see also the example of Job. podemos ver el ejemplo de Job.
He remained in obedience Él se mantuvo en obediencia despite his suffering. a pesar de su sufrimiento. He did not understand why he was facing hardship, Él no entendía por qué le estaba pasando esa situación difícil, yet he trusted God. pero aún así él confió en Dios. Because sometimes we don't understand why we are facing the things that we're facing, right? Porque a veces no entendemos por qué estamos pasando las cosas que pasamos. When a sickness comes, Cuando viene una enfermedad, I ask myself, why me? yo me pregunté a mí mismo, ¿por qué a mí? I don't understand. Yo no entiendo. What did I do? ¿Qué yo hice? But Pero he's testing us there. Él nos prueba ahí. And we have to trust God. Y tenemos que confiar en Dios. Because like Job, Porque como Job, he restored everything, his fortunes, and blessed him abundantly. Dios restauró todas las cosas, restauró sus fortunas y lo bendijo abundantemente. Amen. Obedience is not always easy, La obediencia no siempre es fácil, but it produces endurance pero produce and a deeper relationship with God, fortaleza o paciencia y nos da una relación más cercana con Dios, even in trials. aún en esas tribulaciones o pruebas. My relationship with God, Mi relación con Dios, when I was sick cuando back yo in estaba enferma 2020, en el 2020, it went deep. fue bien profunda. Because you run to God, right? Porque tú corres hacia Dios And now you're seeking Him more than ever. y lo estás buscando más que nunca, Because just in case you meet Him. por si acaso te vas. I'm just kidding. I have to laugh of my own personal Me situation. tengo que reír de mi situación. But Pero yes, our relationship with God nuestra relación con Dios goes deep. va más profunda. And we must trust Y tenemos que confiar that He's working for our good. y que Él está That trabajando esa situación para nuestro bien. That everything that the enemy meant for Que evil, todo lo que el enemigo trató de hacer para nuestro mal, God will turn it for good. Dios lo torna para nuestro bien. Amen. And He's Amen. an expert to do that. Y Él es un experto haciendo esto. Amen. Amén. Praise God. And the ultimate example of obedience Y el ejemplo más grande de la obediencia is Jesus. es Jesús. Philippians 2:8 Filipenses 2:8 says, dice, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesus is the perfect example to obedience, Jesús es el perfecto ejemplo a la obediencia, leading to transformation. llevando a la transformación. Not only in himself, No solamente en sí mismo, but for the whole world. pero para todo el mundo. His submission to his Father, Su sumisión al Padre, to the Father's will, a la voluntad del Padre, brought salvation to humanity. trajo la salvación al mundo. See, because can you imagine? Porque te puedes imaginar, Let's use our imagination right now. usemos nuestra imaginación. If Jesus didn't go to the cross, Si Jesús no hubiera ido a la cruz, because at one moment porque en un momento he said, Father, not my will, Él dijo, Padre, no mi voluntad, but your will. pero tu voluntad. So, because who wants to die in a cross, right? Porque ¿quién quiere morir en la cruz, verdad? So therefore, Así que por lo tanto, he was so obedient even to death. Él fue obediente hasta la muerte Amen. On a cross. Praise y God. muerte de cruz. Thank you, Jesus. for Gracias, dying on that Jesús. cross. Thank you. Gracias, Jesús. Hallelujah. How much we should strive to obey God. in ¿Cuánto all deberíamos things. nosotros de tratar de obedecer a Dios todos los días? Through Christ's obedience, A través de la obediencia de Cristo, we are transformed nosotros somos transformados into a new creation. a una nueva criatura. Hallelujah. Praise God. Praise God. Obedience is the key to experiencing God's power La obediencia es la clave o la llave para nosotros experimentar el poder de Dios in our lives. en nuestras vidas. See, because when we're being transformed, Porque cuando estamos siendo transformados, does something that is
Supernatural. Es algo que es sobrenatural. See, because you're becoming a new creation Porque estás siendo convertido en una nueva criatura daily, every cada day. día, cada día. So that is the power of God right there, Ese es el poder de Dios ahí, transforming us transformándonos through our obedience. a través de nuestra obediencia. Praise God. It requires faith, trust, Requiere fe, confianza. and hear this. Y escucha esto. And willingness to surrender our own desires. El deseo o la habilidad de rendir tus propios deseos. Because we do have our own desires, Porque right? nosotros tenemos nuestros propios deseos, ¿cierto? But sometimes, we have to ask God, is this your will? Y a veces tenemos que preguntarle a Dios, ¿es esta tu voluntad? Because we may have a lot of desires in our heart, Porque es posible que tengamos muchos deseos en nuestros corazones, but is it God's will? pero ¿son ellos la voluntad de Dios? And sometimes His willingness to surrender even our own godly or nice desires. Y aún a veces toma nosotros rendir esos deseos que parecieran ser buenos. But as we walk in obedience, Pero mientras caminamos en obediencia, God transforms us, Dios nos transforma, renews our minds, renueva nuestras mentes and molds us into His image. y nos moldea a su imagen. Remember these scriptures. Acuérdate de esa escritura. If you love me, Si me amas, keep my commands. obedezcan mis mandamientos. And this is love, Y este es el amor, that we walk in obedience to His commands. que caminemos en obediencia a sus mandamientos. Obedience is God's love language. La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. Obedience is our expression La obediencia es nuestra expresión of our love for God. de nuestro amor hacia Dios. Let's commit today. Vamos a comprometernos And hoy. with this I'm ending. Y con esto yo termino. Let's commit, and if I can have the worship team, Y si puede el Please. grupo de oración subir. to today to obey His word Vamos a comprometernos entonces a obedecer su palabra and allow Him y permitirle to transform our lives que transforme nuestras vidas for His glory. para su gloria. Because, church, Porque iglesia, what if we are obedient? ¿qué tal si somos obedientes? What will happen if we are obedient? ¿Qué sucedería si somos entonces obedientes? We will be transformed, right? Seríamos transformados, ¿cierto? And what if we are transformed? ¿Y qué si somos transformados? Use your imagination one more time. Usa tu imaginación una vez más. Imagine everyone here sitting in this church Imagínate todos los que estamos aquí sentados en la iglesia, transformed transformados completely. completamente. What an impact we will make into the world. ¿Qué impacto vamos a hacer al mundo? We will make this impact, Haríamos este impacto al mundo. the transformation La transformación into His image, a su imagen, into the image of Jesus. a la imagen de Cristo. Let's stand on our feet. Vamos a estar a ponernos de pie. We're gonna pray, Vamos a orar. and I finished early so we can have some time Y terminé temprano para poder tener un tiempo. that we can pray together. Podemos orar juntos And there's gonna be a calling, y vamos a hacer un llamado. and two callings. Dos llamados. The first one is usually the person that don't know Jesus. El primero es usualmente para aquella persona que aún no conoce a Jesús. If today you are here Si tú estás aquí hoy and you don't know Jesus, y no conoces a Jesús, maybe somebody invited you over, quizás alguien te invitó, and maybe somebody said, "Come with me to church." alguien te dijo ven conmigo a la iglesia. They give good food downstairs, Tienen buena comida en la parte de abajo después. and you came. Y viniste. Guess what? ¿Sabes qué? It was a setup. Fue un setup. Era una trampa? ¿Una No, trampa? una trampa. It was a setup because you're going to encounter Jesus today. Era una trampa que te vas Amen. a encontrar con Jesús hoy. And if you are somebody that is maybe reconciling back to Jesus, Y quizás eres alguien que te vas a reconciliar con maybe el you Señor. knew Jesus, Tú conocías a Jesús, but you apart yourself pero te apartaste for some time, por algún tiempo. and you're here Y today. estás aquí hoy. Or maybe you're watching us O online, quizás nos estás mirando por internet. and you're hearing Y this estás escuchando calling.
esto, este llamado, this calling is also for you este llamado es para ti, to come back to Jesus para que regreses a Jesús and be obedient to His word, y seas obediente a su so you palabra, can also be transformed. para que también puedas ser transformado. That's that calling today. Ese es el llamado de hoy. And we're going to close our eyes Vamos a cerrar nuestros and we're going to ojos. take a time Vamos a tomar un tiempo right there to talk to God ahí donde estás para que hables con Dios. and help me pray for the people that are responding to this call. Y vamos a orar por aquellas personas que van a responder a este llamado. Heavenly Father, Padre Celestial, I